el señor Pablo Hacker en su retorno al programa. Bueno, me adelanté. Vine ansioso. Bienvenidos los que se adelantan, los que atrasan. Me pasó algo parecido, Marina. Me dejó... iba a ser otra cuestión, otro tema, pero lo que dijo Caputo ayer me dejó también con cierta tensión, porque... Era muy tarde ya, como para robarnos el sueño. Sí, a mí también me costó conciliarlo. Yo ya venía, porque la columna iba a ser ayer, tuve un desperfecto técnico, no pude llegar, y la modificé un poquito. Historizamos mínimamente lo que está sucediendo. En la Argentina, en los primeros, en este semestre, ya son casi 8 meses de gobierno, pero vamos a llamarlo semestre porque se corta así económicamente hablando, emitió más del doble de lo que se emitió en el mismo semestre de 20 o 23. Si ustedes recuerdan, uno de los leitmotiv o de los eslóganes de campaña de Milei era emisión cero. Sí. Vamos a secar la plaza de pesos. Bueno, eso no sucedió. Todo lo contrario, se duplicó la base monetaria que hay en el país. O sea, en sencillo, se duplicó la cantidad de pesos que están en circulación. Conectaron la máquina de fabricar dinero, que es aquello que decían ellos que hacían los gobiernos populistas y no los gobiernos neoliberales. La maquinita. Claro, la maquinita, pero ¿qué pasó? La maquinita existió. Lo que pasa es que ahora lo que dicen es que en realidad no fue emisión, fue un cambio de títulos de deuda. Tratan de acomodarlo de diferente manera y dicen, ahora sí vamos a hacer emisión cero. ¿No? Como dicen, no nos salió muy bien, ahora sí. Ahora sí va en serio. Claro. Ahora sí va en serio. A veces parece casi un discurso de niño cuando lo analizás. Claro. Siempre recuerdo aquel programa de radio que conducía Peter Capusotto, ¿no? ¿Hasta cuándo se llamaba? Imitando otros programas que había un oyente recurrente que llamaba siempre, que decía de la Rúa Montonero, qué sé yo, o entre otras cosas de indignación, 6-1 con Bolivia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El seleccionado argentino con Diego Maradona de entrenador perdió un día 6-1 con Bolivia. Cuando perdés 6-1 con Bolivia, no hay explicación que valga. No es que, bueno, fue la altura, no, jugó mal el arquero. No, el otro día decía, la pelota detenida, ¿cuántas veces va a cabecear Brasil? No, pero eso era una cábala de la transmisión. Una cábala, sí. Era una cábala, lo repetían como un modo de, digamos... Sí. Para que no suceda. Para mí, no, qué sé yo, ilusorio y absurdo de traerle mala suerte por repetir que podían hacer un gol de cabeza. Esas cábalas futboleras inexplicables. Pero el asunto es que cuando perdés 6-1, se acaban las explicaciones. Sí. 6-1. Acá estamos perdiendo 6-0. 6-1 con Bolivia. Ya está. O sea, ¿qué vas a decir? Sí. Pedí perdón, pedí disculpas, renunciar, tener un gesto de dignidad. Sí. Pero con el 6-1 se acabó el asunto. Es que lo que siempre decimos acá, y siempre me termino diciendo, el dato mata el relato. O sea, el dato que tiene la economía argentina, los múltiples datos son todos muy, muy negativos. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de la recuperación en B, en L? Escuchaba a un economista muy serio decir, esto es una I latina. O sea, esto está en caída franca, no hay ningún rebote posible, no se está viendo la luz al final del túnel de Michetti, no se está viendo para nada. Y entonces, Luis Caputo sale a decir esto que decía Marina antes, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. ¿En serio cuánta gente tiene dólares ahorrados en la Argentina? Porque ¿quién es la gente, Carlos? Se me hace acordar la grieta. ¿Quién es la gente? Es un tema que estuvo analizado en varias, incluso los compañeros de country de Caputo, digamos. No, cuando él habla la gente, habla del mundo que tiene la gente como uno. Él se refiere a la gente como un país con más de 50% de gente en condición de pobreza, nadie de esa mitad de gente tiene ahorros en dólares. Justamente, la representatividad política, cuando dice la gente, ¿a quién le habla? No se refiere al pueblo. Eso es el sujeto que no se refiere en realidad al pueblo, se refiere a lo que él considera gente que es la clase media. Para ellos la gente es la clase media, el otro no es persona, son personas. La clase media alta, por otra parte. Una película famosa que se llamó en inglés Ordinary People, ¿no? Y en castellano gente como uno. Cuando hablan de la gente, hablan de la gente como uno. Está bien, como nosotros no son gente. Los derechos humanos son un curro, pero a Maduro se le reclaman los derechos humanos. Es que para esa otra gente que ellos no nombran como tal y al no nombrarla la desaparecen justamente de la historia, que eso es lo tremendo, es la que tiene el sueldo en dólares más bajo de Latinoamérica de los últimos 20 años. Esa es la otra gente. Lo grave sería que Macri elogie a Maduro, que diga lo que se le antoje, es lo más normal del mundo, qué sé yo. Lo que hace es obedecer a las instrucciones de la embajada de Estados Unidos o a su propio criterio político, que se emparentan entre sí. Lo absurdo es que los tecnócratas
los que tenían la capacidad de análisis teórico de decir por qué la economía del populismo gobernando funcionaba mal, chocaron la economía. Sí, cuando les toca, la chocan. Hoy lo hablaba también en otro programa, que es siempre viene un gobierno neoliberal, hace desastres, después tenemos un gobierno peronista tratando de recuperar ese desastre que se hizo y después te critican por lo que se hizo y vos siempre estás cargando con una deuda. Les voy a hacer una pregunta. ¿Tiene una idea de cuánta deuda en dólares tomó el gobierno en lo que va de 71.000. Muy bien aprobado. 71.000 millones de dólares. En 7 meses de gestión, ¿no? O sea, es más, son 20.000 millones de dólares más que lo que tomó Macri, que fue bestial, que eso fueron 45.000 millones de dólares. Son unos chorros. Eso en 6 meses, 7 meses. Hoy Cristina Kirchner sale con un tuit diciendo: como dijo señor ministro, en referencia a lo que dijo Caputo, ¿no era que los impuestos eran un robo del Estado, el peso un excremento y el dólar la moneda que le iban a dar a los argentinos? Lo que quiero dejar al desnudo con esto es que es toda una gran farsa. No había ni dolarización, que por supuesto no es el camino, pero a mucha gente le gustaba esa idea. Después no era que iban a secar de pesos la plaza, sino que se emitió más del 100% más que el año pasado, cuando estaba el gobierno populista para ellos. Entonces todo termina siendo una gran mentira. Ahora, para hablar de medidas, lo que el gobierno lanza se llama LEFI. Las LEFI son las letras fiscales de liquidez. Con esto lo que van a tratar es justamente, sí, como dice Caputo, ahora sí, de sacar los pesos de la calle. Ahora, ustedes entiendan que en una economía deprimida, que es lo que sucede seguramente cuando tengamos los datos del segundo trimestre y se confirmen 3 trimestres seguidos de recesión. Con una economía deprimida y menos pesos y menos trabajo, porque el empleo está cayendo, y en las encuestas, que a algunos les importan, a otros no, pero hay un dato interesante, que es que las personas, la gente, está ahora preocupada, lo dije a propósito, más preocupada por la pérdida del trabajo que por la inflación. No olvidemos, por otra parte, que contra estos datos de una economía en recesión y una caída constante del poder adquisitivo de la sociedad, las mega empresas, las grandes empresas reportan ganancias extraordinarias. Es decir, que ahí queda claro que hay un plan de transferencia de divisas del bolsillo de las mayorías al bolsillo muy abultado de un pequeño grupo áulico, que es el que gobierna con Javier Milei de representante y Luis Caputo de segundo. Sí. Totalmente. Sí, no es Luis Caputo el primero y Milei el segundo, que es otro asunto, ¿no? ¿Quién manda en la selección argentina de fútbol? ¿Scaloni o Messi? Bueno, Messi. En medio de esto, justamente, lo que está sucediendo es, por primera vez, esto sí es novedoso para el gobierno, y para mí este es el momento más crítico para el gobierno, es que el sector financiero, que estaba siendo claramente muy beneficiado, porque no podemos decir que la industria estuviese beneficiada, es el que empieza a darle un poco la espalda en este momento. Y esta medida que lanzan ahora es justamente para tratar de dar un poco de certidumbre a el plan económico de Javier Milei, que ya todos empiezan a mirar, pero entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el rumbo? ¿Es dolarizar? ¿Cuál es el horizonte al que estamos apuntando? ¿Hay horizonte o vamos derecho a una opinión personal de alguien que no es economista, solo que me gusta leer de economía? Pero no, yo creo que no. Que creo que la idea de este gobierno es una ganancia fenomenal, transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen, y después veamos cómo seguimos adelante. Claro, estamos en el desierto de lo real. Estamos fuera de la zona de promesas y caemos en el desierto de lo real. En este navegar impreciso por aguas turbulentas. Tuve toda esta semana la experiencia de ir a bancos. Sufrí un problema. Burocrático, ¿no? Todo. Sí. Alguien se quedó con mi billetera y perdí todas las tarjetas de crédito y todas las de débito, las anulé, y entonces hace 5 días que estoy de trámites, yendo a bancos, haciendo gestiones diversas, etcétera, etcétera. Yo imagino el infierno así, como un gran trámite, una gran cola de bancos. Sí, a mí terrible me parece. Pero además de lo que involucra los trámites, hablando de las finanzas, ¿no? Lo que ha quedado de los bancos, o sea, bancos importantísimos, bancos muy grandes, el
Santander, por ejemplo, en lugares estratégicos de la ciudad, maneja toda la sucursal con 3 empleados, con 4 empleados, no hay más. Es decir, han terminado con el trabajo en el banco, la gente lo hace todo online de manera electrónica, está muy bien que así sea, pero se acabó la atención en el banco porque se acabó la inversión del banco en los propios empleados. En el mundo del futuro, digamos, que es aquel en que nos estamos asomando, incluso las empresas que se la llevan toda, que la juntan con pala, lo que hacen es tomar los procedimientos posibles para achicar todos los costos, y ahí están todos los costos humanos. Y ni les digo cuando el trabajo no solo es asalariado en blanco, sino también con representación gremial. Quieren terminar con el mundo existente. Y en algunos lugares lo han logrado, ¿no? Sí. Por algo el ministerio más importante, o uno de los más importantes, es capital humano. Si ustedes piensan semánticamente, o no sé, si quieren semióticamente, qué implica, qué significancia hay detrás de eso, es muy fuerte. Pero para tratar de... Sí. De decapitar humanos, ¿no? Es como cuando las empresas ponen recursos humanos. Sí. Es la máquina de despedir gente. Bueno. No de contemplarlo. O de humanizar algo que en el convenio colectivo de trabajo, o la OIT, digamos, o las cosas que están reglamentadas, donde la justicia hace ausencia, por decir una palabra que está en boga, o hace agua, también las empresas tienen esas instancias previas en donde también pueden tratar de dirimir ciertos conflictos. No es un tema menor también entre las cosas que estuvimos diciendo y esto que estás contando, que también se llevaron el oro a Londres, ¿no? Todo el oro del Banco Central, eso también era preocupante. No es la primera vez. No es la primera vez. Hoy también hablábamos, porque en un ratito vamos a escuchar a Santiago Fraschina, que es director de la carrera de Economía de la UNDAB. Lo entrevisté y tenemos un par de audios, pero justamente también conversaba con otro economista sobre este tema del oro. No es lo mismo tener el oro, por supuesto, aquí, que enviarlo ya a Londres. O sea, lo que están haciendo es dar ese oro, creo que dije dólares, ese oro, al darlo como garantía, pero ya exteriorizarlo, sacarlo de la Argentina, es muy peligroso. Estamos yo creo, en un momento muy, muy crítico. Tengan en cuenta que Adorni, el vocero presidencial, el año pasado, con el mismo riesgo país, decía que la Argentina era inviable. Hoy, con ese riesgo país, el mismo nivel, en torno a los 1.600 puntos, dice que es un país viable. Todo el tiempo se acomoda la taba según le convenga. Claro, ahora no pueden hablarse de las mismas cosas que ellos se criticaban del otro gobierno, no era una cuestión de gobierno, es la crisis de deuda. El dólar a 1.000 pesos era una barbaridad. Y ahora está 1.450. Casi 1.500, ¿no? Es más serio Piñón Fijo cantándole a los chicos que Adorni como vocero de un gobierno, ¿no? Bueno, para hablar de seriedad un poco, cuando hablamos de economía, vamos a escuchar a Santiago Fraschina, director de la carrera de Economía de la UNDAB, explicándonos un poquito qué está sucediendo en el mundo financiero en la Argentina. Ante la tensión cambiaria, el aumento de la brecha que empezó a tener el gobierno nacional, sobre todo por la apreciación cambiaria que se está notando y la falta de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Hace 3 meses que el Banco Central no acumula reserva, y el aumento de la brecha le estaba generando un problema también de liquidación, porque obviamente empieza a haber mayor expectativa de evaluación, entonces el sector agropecuario liquida menos de lo que tendría que liquidar. El gobierno ha cambiado y ha definido a través de un mecanismo empezar a intervenir en los dólares financieros, utilizando parte de las reservas que se van liquidando para intervenir en los mercados financieros para reducir la brecha. Obviamente esto en el corto plazo genera una reducción de los dólares financieros por la misma intervención, pero genera una mayor desconfianza en el mercado financiero porque implica que el gobierno va a empezar a perder reservas para intervenir en el mercado financiero. Por eso también la reacción de los bonos y el riesgo país. Intervenir en el mercado financiero es un poco la idea de Luis Toto Caputo cuando están sintiendo que se le va de las manos. Hasta ahora, y léanlo con toda la ironía que puedo desplegar en esta frase, tenían cierto éxito las medidas para el plan que ellos estaban llevando a cabo. Por supuesto que esta inflación, que supuestamente baja después de llevarlas ellos mismos a 26 puntos en 4 puntos, es mentirosa porque la gente no tiene un mango y eso es un montón, 4%. Pero ahora lo que tienen en contra es el sistema financiero. Y entonces se les complica porque es su núcleo duro. Lo que vamos a ver en los próximos días, para mí, es definitorio del gobierno
de Javier Milei. Y qué rol va a ocupar Sturzenegger, lo dejo abierto porque creo que vamos a tener alguna novedad la semana que viene. Tiene un audio más. A ver, Santiago también nos explica qué es lo que sucedió hasta ahora con la economía y la emisión, que lo hablamos un ratito. En el esquema anterior, el Banco Central emitía por diferentes objetivos, pero uno, por ejemplo, era para cuando compraba dólares, emitía pesos para comprar esos dólares, también para pagar los intereses en el marco de la deuda del Banco Central, es decir, había distintas herramientas que generaba emisión monetaria. Obviamente lo que ellos trataron de, como esto implicaba, esta nueva medida implicaba una contradicción con su esquema liberal de no intervención en los mercados financieros, vendieron esto como la etapa de emisión cero, pero el objetivo central de lo anunciado aquel sábado es poder intervenir con dólares del Banco Central en los dólares financieros para bajar la brecha, porque le estaba subiendo la brecha y le estaba generando expectativas de devaluación. Acá explica Santiago, el otro gran tema es que, por supuesto, no hay dólares, pero además las reservas del Banco Central están realmente alicaídas y no tienen manera hasta ahora, porque el fondo está dándole la espalda, de conseguir los dólares necesarios para repuntar. Separamos para continuar. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni.